de inspiración para un último tiempo de oración. 1 Corintios capítulo 4, si usted nos sigue por la señal del internet, por favor también abra juntamente con nosotros la Biblia. Le espero unos segunditos. 1 Corintios capítulo 4. Quiero recordarles que venimos leyendo y estudiando este libro y ahora vamos a leer desde el verso 14. Es el mismo texto de la semana pasada porque hoy día estaremos completando, ¿no es cierto?, la segunda parte de nuestra reflexión de este miércoles. Dice el verso 14 del capítulo 4 de 1 Corintios: No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os he engendrado por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Hasta ahí la lectura. Terminamos el capítulo 4, así que vamos a comentar la palabra del Señor ahora. Oremos un momentito, oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos concedes para compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos habla y nos instruye, nos enseña y nos prepara, nos equipa realmente, Señor, nos equipa para ser servidores tuyos. Y leyendo esta carta de Pablo a los Corintios, ¿cuánto estamos aprendiendo? A conducirnos sabiamente en la iglesia, a no cometer errores que dañan la unidad de la iglesia, a respetar lo que tú has establecido respecto a las autoridades, a cómo entenderlas, mirarlas como tú las ves y ser parte del crecimiento de esta obra que es tuya, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Concédenos la gracia de poder aprender algo más en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos titulado nuestra reflexión de hoy, Abiertos a la corrección del Evangelio. Estamos en esta sección donde el apóstol Pablo sigue enseñando y corrigiendo a los hermanos de Corinto. Ya recuerdan ustedes los problemas serios que tenían los hermanos, entre ellos las divisiones, problemas de corazón respecto a la sabiduría humana, anteponían la humana a la de Dios y después terminan haciendo no solo esas separaciones y divisiones, sino que empiezan a menospreciar incluso la autoridad del apóstol Pablo. Entonces este es el gran contexto de nuestra iglesia, de nuestro pasaje. En estas circunstancias estaba la iglesia. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta para corregir. Ahora, esta corrección del apóstol Pablo nos hace acordar inevitablemente el cuidado que Dios tiene por su pueblo. Así como Pablo está cuidando a la iglesia, bueno, está recordándonos cómo Dios cuida en general a su iglesia, la iglesia invisible, la iglesia de todos los tiempos, sus hijos de siempre, su pueblo de siempre. Por ejemplo, como leímos la semana pasada, el Salmo 23. El Salmo 23, salmo precioso que tú lo conoces de memoria, ¿no es cierto? Todos lo podemos recitar de memoria. Bueno, en ese salmo, el salmista David presenta a Dios como el buen pastor y al pueblo, él como las ovejas del prado de nuestro Señor. Lo importante que quiero señalar de este pasaje es los elementos que incluyen en este cuidado paternal de Dios por su pueblo. Y si tú me sigues desde tu Biblia, en el Salmo 23, notarás que en el verso 1 está este elemento del cuidado. El pastor cuida a sus ovejas. En el verso 2 le da descanso a sus ovejas. En el verso 2 también las pastorea. En el verso 3 las conforta. En el mismo verso 3 las guía. En el verso 4 acompaña a las ovejas.
En el mismo verso 4 las consuela. Y en el mismo verso 4 está la vara y el cayado, que simbolizan pues aliento y al mismo tiempo protección y disciplina. En el verso 5 está el elemento de la protección otra vez de parte del Señor. También está la sanidad. El pastor se preocupa por la sanidad de las ovejitas. Y también está la satisfacción de ellas mismas, para que estén contentas. O sea, ¿qué hace Dios? Hace todo lo necesario para que sus ovejitas estén contentas. Y en el verso 6 habla del bienestar de cada día, hasta el día de su muerte, y nos habla entonces del futuro. Hice este breve resumen para recordar que todos estos elementos tienen que ver con el cuidado del pastor hacia sus ovejas. Bueno, ¿por qué se necesita entonces este cuidado de alentar, cuidar, pastorear, guiar, consolar, usar la vara, usar el cayado? Bueno, porque las ovejas tienen su propia realidad, tienen su propia característica, porque ellas necesitan ser pastoreadas. Lo hemos dicho la semana pasada también, solo para recordarles. Las ovejas se caracterizan, ¿por qué? Por la confianza que tienen ellas. No son demasiado confiadas, demasiado a veces ingenuas, imprudentes, arriesgadas hasta el punto de estar en peligro de muerte. Y eso ustedes lo conocen bien. Así que, siendo así, el apóstol Pablo hace lo mismo con sus ovejas de Corinto. ¿Qué cosa hace? Bueno, frente a la inmadurez de los hermanos de Corinto, entonces él tiene que pastorear. Frente a las peleas entre ellos, ¿qué tiene que hacer el pastor? Dividir, proteger, separar unos de los otros. Frente a las imprudencias y a las jactancias, tiene que decir, bueno, cálmense, razonen, vuelvan en sí, no cometan estos errores, ¿no? Se creían sabios algunos, entonces Pablo, ¿qué tiene que decirle? Miren, nadie es más sabio, solo Dios es sabio, así que tranquilos. Y entonces ellos necesitaban este cuidado pastoral del apóstol Pablo para que ellas vivan correctamente, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan el cuidado pastoral. ¿Y qué de nosotros, pastor? Bueno, nosotros también somos como esas ovejas. Si tú puedes ver esta figura, me parece tierna, enternecedora, me parece singular, porque cada una es distinta, cada una tiene sus propias características, pero en el fondo la naturaleza de la oveja de todas estas son la misma y necesitan el cuidado de alguien, de su pastor. Bueno, ¿cómo entonces resuelve el apóstol Pablo los problemas de la iglesia de Corinto? Como un buen pastor. Eso es lo que hace, como un buen pastor. Y por eso les enseña a estar abiertos, dispuestos a la corrección del apóstol y todas las cosas que él iba a enseñarles. Entonces, ¿qué les dice? No se opongan a la corrección. Vengo con buena voluntad como buen pastor a cuidarlas, a corregirles, a enseñarles, a decirles lo que no está bien, para que sepan conducirse sabiamente en la iglesia y honren a Dios en todo tiempo. ¿No necesitamos eso nosotros también? Necesitamos que se nos corrija. Entonces, ante la pregunta, ¿cómo debemos vivir en la iglesia de Cristo? En la iglesia de Cristo, bueno, tenemos que estar con esa disposición siempre a escuchar el consejo, siempre a escuchar la corrección que la misma palabra de Dios nos muestra cada día a través de las lecciones, los sermones y los grupos de cuidado y discipulado. Entonces, ¿por qué es necesario el cuidado pastoral? La semana pasada mencionamos 3 razones y se los repito rápidamente para recordarlo. Porque a veces nos sentimos resentidos y ofendidos, nos resentimos, entonces el corazón del creyente se resiente, nuestros corazones se ofenden por una palabrita, por una actitud. Entonces cuando uno está medio resentido y medio ofendido, no obra bien, responde mal, asume actitudes indebidas, se distancia, empieza a veces a murmurar, a decir cosas. Entonces, frente a esta actitud de ese corazón demasiado sensible, resentido y ofendido, entonces Pablo les dice, yo no les escribo estas cosas para avergonzarles, sino para amonestarles como a hijos. Entonces está diciendo, yo como un padre quiero ayudarles y aconsejarles. En segundo lugar, porque a veces generamos divisiones. Bueno, ya tenemos el ejemplo de estos hermanos, pero nosotros a veces estamos involucrados en pequeñas divisiones, no con toda la iglesia seguramente, pero con un hermano, con un grupito, con nuestro grupo de vida o con miembro del equipo administrativo, miembro del equipo ministerial, qué sé yo. Entonces, o en la familia misma. Entonces, el Señor tiene que corregirlas a través del apóstol Pablo y entonces Él reclama esa paternidad y eviten estar prefiriendo y eligiendo tantos ayos, tantos maestros.
En tercer lugar, porque a veces vivimos sin ningún tipo de modelo y mucho menos imitando a Jesucristo. Entonces, como vivimos sin imitar a Jesucristo, entonces Pablo tiene que corregirlo. Ustedes están viviendo e inspirándose en qué modelos y en qué ejemplos. Y entonces por eso le dice, ruego que me imiten, porque yo imito a Cristo. Hoy día vamos a ver entonces los últimos de estos consejos. ¿Y cuáles son entonces, en cuarto lugar? A veces olvidamos el buen proceder cristiano. ¿Cuántos dicen amén? A veces olvidamos que tenemos que comportarnos como cristianos. Por eso en el verso 17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo? Recordándoles que no estaban andando en general como buenos creyentes, no estaban procediendo como buenos creyentes, no estaban conduciéndose como buenos creyentes. Entonces Pablo tiene que enviar a Timoteo para que Timoteo les recuerde cómo se debe andar como un buen cristiano. Y es que a veces nosotros olvidamos quiénes somos. Y hemos escuchado el testimonio pequeñito de nuestra hermana Eustaquia hace un momentito. Ella tiene más de 30 años en la fe, casi vamos por ahí, Eustaquia. Y a veces en esos largos años uno olvida que es un hijo de Dios, que es un siervo del Señor. Y a veces olvidamos cómo tenemos que comportarnos conforme a la palabra de Dios. Y cuántos errores cometemos porque no nos sujetamos a los principios de la palabra de Dios. Ayer yo vi por la televisión, no sé si usted lo vio, un pastor estuvo metido en un bochornoso incidente que frente a las cámaras de la televisión a nivel nacional. No sé si ustedes lo vieron, pero parece que algunas personas fueron a increparlo y a pedirle cuentas respecto a uno de sus hijos o una de sus hijas que había hecho alguna suerte de estafa. Y entonces estas personas estaban reclamándole. Ahora, en vez de actuar desde mi modesta perspectiva, con esa memoria de que es un pastor, de que representa una iglesia, y estaba justo en la puerta de su iglesia, estaban todos los hermanos tratando de calmarlo, se perdió los papeles, se exaltó, se picó, pisó el palito y entonces se comportó como no debía hacerlo. Incluso estiró la mano para agredir a la periodista y al camarógrafo y todo un escándalo y una situación bochornosa. Sin ánimo de hablar mal de este pastor. Todos tenemos a veces estos momentos donde nos olvidamos quiénes somos. Olvidamos nuestro proceder cristiano. Olvidamos cómo tenemos que conducirnos. Así que no lo juzgo, sino simplemente lo traigo como una evidencia de que le pasa a uno, nos pasa a nosotros y nos pasa a todos. Que olvidó el buen proceder cristiano, como los hermanos de Corinto. Entonces, ¿qué hace Pablo? Les recuerda su conducta, les recuerda cómo tienen que conducirse. Son hijos de Dios, son siervas del Señor, son miembros de una iglesia, pertenecen a una linda denominación, son amantes de la palabra, lectores de la Biblia, proclaman a Jesús, hablan de un cambio de vida, de un nuevo nacimiento, se distancian de herejías y de religiones falsas. Entonces estás adoptando una identidad, pero a veces olvidamos esa identidad que ya la tienes, como nuestra hermana, algunos hace más de 30 años. Entonces Pablo envía a Timoteo para que les recuerde el proceder cristiano. Y al enviar a Timoteo, ellos reciben dos ejemplos. El primero de Timoteo, porque de Timoteo dice, él es mi hijo amado y fiel en el Señor. Entonces, amado, ¿qué está diciendo? Que es una persona con buenas relaciones fraternales. No está peleado con Pablo, no está peleado con nadie. Es amado, se deja querer, forma parte de una linda comunidad, de una linda relación, tiene amigos cristianos. Y no solo eso, sino que dice que es fiel. ¿Qué significa fiel? Que es un hombre en el cual se puede confiar, por eso lo está enviando. Es confiable y entonces se le puede delegar responsabilidades. Qué linda característica de Timoteo. Un hombre que era amado,
un hombre que era fiel, un hombre que se le podía delegar responsabilidades con toda confianza y con toda tranquilidad. Y luego añade, todo esto lo hace en el Señor. Es decir, un hombre absolutamente cristiano con conciencia de Cristo en todo momento. Y el otro ejemplo es el de Pablo, la otra virtud el de Pablo. Timoteo tenía mucho que decir de Pablo, lo conocía bien. Por ejemplo, Pablo conocía a su familia, a su abuela, a su madre. Pablo llevó a Timoteo a los pies de Cristo. Pablo convivió en un viaje misionero, en experiencias misioneras con Timoteo. Así que Pablo fue un modelo para Timoteo y Timoteo lo conocía perfectamente. Por eso lo envía para que cuente cómo se debe proceder frente a una prueba, frente a una persecución, frente a una injusticia, frente a la escasez o frente a la abundancia, ante una responsabilidad en un contexto misionero, dentro de una iglesia, cómo se funda una iglesia, cómo se trata a los hermanos, qué valor le da la palabra del Señor, qué santo debe conducirse diariamente, etcétera, etcétera. Entonces, no solo el ejemplo de Timoteo mismo, sino sobre todo lo que Timoteo tenía que decir de Pablo. Por eso se necesita la corrección pastoral, la instrucción bíblica. ¿Por qué? Para que no olvidemos nuestro proceder cristiano. La Biblia dice en Efesios 5, 15, 16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Mira, evalúa, reflexiona. Así que esta es una invitación a que tú puedas evaluar tu conducta. Que el Señor te guíe, que el Espíritu Santo te guíe. Hay algo que corregir en tu conducta, en tu modo de proceder, de obrar, de portarte, de comprar, de vender, de negociar, de pactar, de prometer, de trabajar, de servir. Hay algo en que el Señor tiene que corregirte. Mira con diligencia cómo andas y no lo hagas como necio, sino como una persona sabia, aprovechando bien el tiempo porque los días son peligrosos. En quinto lugar, la quinta razón por la cual necesitamos la corrección pastoral, la corrección de la Biblia, es porque a veces nos envanecemos, se nos infla el pecho, el corazón, la mente y juzgamos intenciones. Mira, verso 18, Pablo les dice, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. ¿Qué te parece? ¿Nos guiamos por las apariencias? Y pensamos equivocadamente de alguien. Miramos a veces así por fuera y empezamos a juzgar actitudes, intenciones que están dentro del corazón, dentro del alma, que solo las ve Dios. Y nos corremos un riesgo a equivocarnos. ¿Y cuántas veces nos hemos equivocado al opinar solamente por una apariencia? Y cuando uno tiene esta actitud, no es otra cosa sino un signo de orgullo. Porque te sientes como un juez. Uno se pone como un juez y empieza a juzgar. El hermano no hace esto, la hermana debería hacer aquello, el hermanito siempre responde así, seguramente es por esto, seguramente es por esto. Y entonces uno empieza a juzgar. Cuidado, porque eso es evidencia de un orgullo en tu corazón, de un envanecimiento de tu alma. Se te infla el alma, se te infla el pecho, te creces y te crees más de lo que realmente eres. ¿Qué es entonces el envanecimiento? Es causar soberbia y vanidad al corazón. Soberbia y vanidad al corazón. Una persona entonces envanecida actúa fuera de la voluntad de Dios siempre, porque no le da lugar al obrar de Dios, porque uno está juzgando y uno está tomando las decisiones. Siempre lastima y a veces lesiona a las personas, los hogares y los matrimonios. Entonces, el error que señala Pablo aquí es que lo estaban juzgando a él por las apariencias. ¿Qué pensaban? Que probablemente Pablo no tenía ninguna importancia en los corintios. ¿Por qué? Porque dicen o decían probablemente, no, él nunca vendrá. Y Pablo dice, ustedes se envanecen como si yo nunca hubiese ido a verles. Ustedes creen que no voy a ir a verles. Entonces ellos pensaban, sí, seguramente no les importamos. Sí, seguramente no somos de valor. Tiene que hacer otras cosas más importantes que venir a vernos. No nos llama, no se preocupa por nosotros, no toma su barca y viene a vernos. Seguramente tiene que hacer tantas cosas. Y entonces lo juzgaban y juzgaban las intenciones del apóstol. Y Pablo se da cuenta. Juzgan sin saber. Y eso les hacía sentirse más seguros
para portarse como ellos querían, porque se imaginaban que Pablo no iba a venir, y al no venir Pablo, el papá, ¿no?, el fundador de la iglesia, entonces ellos se comportaban como querían, tomaban las decisiones que deseaban y hacían lo que les daba la gana. ¿Por qué? Porque ellos creían que no vendría, y eso les daba seguridad para portarse como querían. Y entonces unos actuaban como esos empleados que cuando saben que el jefe no va a venir al trabajo, que el jefe no va a supervisar el trabajo ese día, entonces ¿cómo se portan? Se relajan. Y Pablo dice: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese ido a vosotros a verle. Por eso se necesita la corrección, hermanos. Necesitamos estar abiertos y dispuestos a que se nos corrija pastoralmente como un buen papá y recibir la instrucción bíblica para ayudarnos a no juzgar intenciones y ayudarnos a no envanecernos. Recuerden lo que la Biblia dice en 1 Corintios 13 respecto al amor. El amor no se envanece. El amor no se envanece. Amén. En sexto lugar, la sexta razón por la cual en este texto encontramos la necesidad de que Pablo corrija y que la congregación acepte la corrección voluntariamente y con amor y con disposición, es porque a veces pensamos que ser cristiano es solo palabras y no fruto. Este es otro error muy común. ¿Qué pensamos? Que ser cristiano es solo hablar, citar Biblia o decir cosas de la Biblia y no fruto o poder, como dice el verso bíblico. Fíjate, ¿qué dice el verso bíblico? Verso 19 y 20. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ya, entonces voy a ir a verlos pronto. Y no quiero escuchar sus palabras, quiero ver su conducta. No quiero escuchar tantas explicaciones o justificaciones, quiero ver su comportamiento. No me interesa tanto los argumentos que puedan tener o las justificaciones que puedan presentar. Quiero ver si hay poder en sus vidas. Pablo está enseñando algo importante. A veces no reflejamos el poder de una vida cambiada. Y por eso lo único que podemos hacer es hablar y hablar y hablar, justificarnos y seguir justificándonos, poner excusas y seguir excusándonos y nunca cambiar el carácter y la forma de ser. ¿Conocen a alguien así? Siempre está excusándose y nunca cambia, siempre está prometiendo y nunca cambia. Hay creyentes que tienen mucho tiempo y no terminan de madurar porque creen que saben mucho del Evangelio y entonces creen que el Evangelio es palabras y no fruto. Ahora, ¿por qué no hay cambio en algunos creyentes? ¿Por qué algunos creyentes, hombres y mujeres, no cambian, jóvenes? Porque piensan que la vida cristiana es solo conocer acerca de ella. Entonces están en un curso, aprenden, pero no aceptan el poder de Dios que cambia sus vidas. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Puedes memorizar ese versículo? Es chiquito. Porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Así que si tu esposo se porta mal, ¿tú qué tienes que decirle, esposa? El reino de los cielos no consiste en palabras, esposo, consiste en poder, en fruto, en cambio. Y Pablo está corrigiendo, está planteando un principio que rige la vida cristiana y a las iglesias. Esto es peligroso. Si no mostramos poder, cambio, y solo hablamos, esto es peligroso, porque nos convertimos en ¿qué? Religiosos. Jesús dijo de los fariseos religiosos: hagan todo lo que ellos dicen, porque su enseñanza era buena, pero no hagan como ellos hacen. Entonces Pablo está corrigiendo este mismo principio. ¿Creen ustedes que la vida cristiana es solo palabras? No, es poder. ¿Dónde está el poder en tu vida? No se trata de que hagas milagros portentosos, se trata de que el poder de Dios actúe en ese pecado, en esa actitud, en esa vieja costumbre, en esa forma de ser tuya. Por eso se necesita a veces que la Biblia, la palabra, las autoridades nos corrijan. Así que abre tu corazón, dispuesto a la corrección,
porque si no vamos a estar en una grave situación. Y de pronto cuando estés ante la presencia del Señor, ¿qué explicación vas a dar? ¿Crees que vas a seguir explicando cosas ante el Señor Jesucristo? La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, cambio. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que no solo palabras, es importante el estudio, es importante que memorices la palabra de Dios, es importante que la sola escritura esté en tu corazón, pero necesitas el poder de una vida transformada que respalde tu conocimiento. Y por último, el gran pensamiento casi como concluyente, ¿no? A veces pensamos que nadie debe corregirnos. No, a mí no me vas a corregir. A mí no me vas a corregir. Y entonces Pablo tiene que decirles en el verso 21, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué quieren? Pablo se está portando aquí como un buen padre, como un pastor amante. Este es el propósito de la corrección. El papá bueno que corrige con amor a su hijo. Creemos que a veces no merecemos la corrección, pero no es así. Todos necesitamos ser corregidos y enseñados. Y los pastores, nosotros, tenemos la autoridad delegada de Dios y la iglesia, y estamos para ayudar a los miembros, a los creyentes, a que maduren en su fe. Así que no nos miren mal cuando a veces le llamamos la atención, porque se nos ha delegado esta responsabilidad para que juntos crezcamos y maduremos a la semejanza de Jesús. No rehuses a la disciplina de tus padres, no rehuses a la disciplina en la casa. No rechacemos la disciplina de Dios, porque si yo rechazo la disciplina, entonces estoy dando a entender que soy perfecto, pero cuando acepto la disciplina estoy admitiendo que sí soy un hombre imperfecto, que estoy en un proceso de santificación. Solo nos toca obedecer la palabra. La Biblia dice claramente en el libro de Hebreos, Dios al que ama, disciplina. Por tanto, en el capítulo 12 dice, no menosprecies la disciplina del Señor. No la menosprecies. Amén. Entonces, rápidamente, mis hermanos, estas son algunas razones por las cuales nosotros creo que tenemos que aprender a tener esta linda actitud, la de no rechazar la corrección. Entonces, resumamos. ¿Por qué tenemos entonces que estar abiertos a la corrección de la iglesia? Les menciono estas 4 razones que hoy hemos compartido. Porque a veces nos sentimos ofendidos, resentidos. A veces nos envanecemos y juzgamos intenciones, que nunca debemos juzgar intenciones. Solo Dios juzga las intenciones. A veces pensamos que ser cristiano es solo palabras y no fruto. Y a veces pensamos que nadie debe corregirnos, porque yo soy yo, pues. Que el Señor nos guíe, que el Señor nos bendiga y que el Señor disponga tu corazón siempre a ser enseñado. Sea una persona enseñable. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fuerte, amén. Sea usted una persona enseñable. Oremos. Padre bueno, Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos enseña y nos corrige. Gracias por las instrucciones del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto y por todo lo que le dijo e hizo por ellos. Señor, cuando tú nos hablas así, nosotros también recibimos esta palabra y esta instrucción y te decimos que estamos abiertos a tu enseñanza, a tu corrección, al consejo prudente de un hermano o una hermana, del cuerpo de líderes, del pastor. Enséñanos, sigue formando las lindas actitudes de Cristo en nuestro corazón. Que siga manifestándose el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. El amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La vida de Cristo, Señor, manifestada en nosotros. Ayúdanos, te lo pedimos juntos, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.